Bueno, A ver, bueno, estamos en la campiña de Mónica y César con Mónica Caindambers, primera periodista femenina en Telenoche. Actualmente conduce el programa de radio Las Mañanas de Mónica y César por Radio del Plata. exactamente. Yo soy Caro, tengo 10 años. Cuando tenías 10 años pensaste en ser la Mónica que sos hoy. No, mi amor. Cuando yo tenía 10 años era una ridícula que no pensaba en nada. Porque en mi época, hace mucho tiempo, no estábamos, voy a usar una palabra de vieja, tan avivadas como ustedes. Porque la comunicación era distinta. Entonces te das cuenta, no había, escuchen esto bien, y registren, no había televisión. ¿Está claro? Bien. Entonces, cuando no hay televisión, la comunicación es muy escasa. Entonces, había un diario, que venía un diario todos los días, que yo no leía, estaba en la radio, que yo no escuchaba, y yo iba al colegio. Iba al colegio con mis amiguitas, iba al colegio porque mi papá quería que yo aprenda inglés, entonces fui a un colegio inglés en Olivos, que tomaba el tren todas las mañanas en Retiro, y la verdad es que no tenía la menor idea qué iba a hacer. Pero no solamente eso, no se me ocurría pensar en lo que iba a hacer. Bien, Sabemos que tu papá fue conde. ¿Cómo fue tu infancia de condesa? qué rica. Mi amor, te cuento, la infancia de Condesa. Mi papá es conde, mi hermano siempre decía esconde la guita, pero esas eran frases de la familia. Bien, entonces es conde, mi abuelo era conde, mi bisabuelo era conde. Esto de los títulos de nobleza son una cosa muy especial, porque algunos sí vienen por herencia, como los reyes de distintos países, ¿viste? Inglaterra, Holanda, donde tenemos una reina argentina, ¿no es cierto?, que se llama Máxima. Bueno, esos son por herencia, pero los otros títulos de nobleza, y en este caso el que tiene que ver con mi familia paterna, era que después de tatarabuelo que viene chorno, para arriba, por ahí, no sé. Bueno, el papá de mi tatarabuelo era banquero, era un señor con mucho dinero. Y él, ¿cómo diríamos las palabras de hoy? Sponsorizó, como si fuera Adidas. ¿Viste esa Adidas que hoy sponsoriza, le paga plata a los jugadores de fútbol o de tenis o qué sé yo? Auspicia, bueno, mi bistartarabuelo auspició una guerra entre dos países. O sea, apoyó al país donde él vivía, les dio plata para esa guerra. Y como ganó esa guerra, como premio le dieron el título de nobleza de conde. No sé para qué sirve, pero ahí está, es así. Y se hereda. Lo heredó mi abuelo, lo heredó mi papá y lo heredó mi hermano y su hijo. Chao. Ahí está. Pero no cambia nada. Mira, la verdad, lo que cambia es cómo te educan, es el cariño que sentís en tu casa o no. Es lo que te dan como prioridad, lo que te dicen lo que es importante y lo que no es importante. Lo que sí, no me voy a olvidar nunca, es que yo tuve una infancia muy alejada de la realidad. Porque como éramos una familia con dinero, y yo iba a un colegio privado con chicas que tenían las mismas posibilidades que yo, y tenía una niñera, y había una mucama, y había un auto, y había un campo donde íbamos a pasar los fines de semana con todos los primos, yo no sabía lo que pasaba en el mundo, no tenía la más remota idea. O sea que fue muy especial. Soy Clary, tengo 12 años. Leí en internet que empezaste como actriz. ¿Es verdad? Sí. Cuando yo terminé el secundario a los 17, casi 17, le fui a decir a mi mamá, mamá, quiero ser actriz. Mamá no se desmayó porque estaba sentada, que si no se hubiera muerto directamente, porque en esa época la idea de que una chica de una familia respetable, qué sé yo, fuera una actriz, es como si fuera
Digamos, si yo no fuese una vieja muy educada, te diría que es como si fuera una prostituta. Porque mamá no podía creer. Me miró con una cara como diciendo, esta chica se volvió loca. Y yo le dije, pero mamá, es tan lindo, y yo voy a estudiar en serio, yo no quiero ser Bataclana en el Maipo, no quiero, yo quiero ser actriz. Bueno, no, se murió y no quiso. Y después, bueno, se murió mentalmente, no se murió de verdad. Y yo me casé muy jovencita, a los 20 años, con Iván Mianovich, que venía de una familia de artistas. Su papá era retratista, era pintor, todos tocaban el piano, cantaban, tenían coros, era una familia muy artista. Entonces, después que nació Sandra, y después que nació Vane, mi hijo varón, yo le digo a Iván, mi marido en ese momento, ¿a vos te importaría que yo estudie teatro? No, me dijo, me parecería maravilloso. Y me puse a estudiar teatro con Carlos Alonso, que era un director de teatro muy importante de esa época, María de Dora Baret, y estudié teatro. Y empecé haciendo teatro, y hasta hice cine con Mirta Legrand, hice una cantidad hice teleteatros. Y un día hacía un teleteatro que se llamaba Cuatro hombres para Eva. Y viene un señor que se llama Carlos Montero, de parte de Goar Mestre, que era el dueño de Canal 13, para decirme que me ofrecía la posibilidad, que él quería que yo fuese la primera conductora periodista de un noticiero, porque hasta ahora eran todos varones. Entonces querían una pareja, un hombre y una mujer, y quería que yo fuera mujer. Y yo le dije, ¿por qué yo? Y me dijo, Goar dijo que tenés buena presencia. Cosa que me hizo mucha gracia, que tenés buena presencia, que tenés llegada, que tenés una cosa de simpatía que le llega a la gente, que sos culta, que hablas 3 idiomas, sos el personaje. Y a mí me dio el ataque y dije que sí, y fui. Y estuve 50 años haciendo Telenoche y Mónica Presenta. 50 años. Ustedes no saben lo que quiere decir 50 años. ¿Cuántos tenés vos? 12. ¡Ah! Bien, entonces 50 años. ¿Por qué el cambio de dejar actriz para ser periodista? Vos sabés que yo creo que eso viene de la misma manera que eso del conde que me preguntaba ella, venía del lado de mi papá. Lo del periodista viene del lado de mi mamá. Porque mi mamá, su apellido era Laínez, y había un escritor que se llamaba Manuchito Mujica Laínez, un escritor importante, tío mío. Mi bisabuelo Manuel Laínez fundó el primer diario semanal, no se llama, ¿cómo se llaman los diarios que son semanales? No son diarios, son otra cosa. Semanarios, bueno, que se llamaba el Diario de Laínez, era diputado, y no, era senador, perdón, era senador y hizo una ley que se llama hasta el día de hoy la Ley Laínez, que obligaba a las escuelas de provincia que estaban en la frontera a que fueran del Estado y que no fueran privados, porque como había muy pocos alumnos, en general cerraban esas escuelas. Y entonces él decía que la educación no era una cuestión de dinero, que la educación tenía que ser obligatoria y posible para todos los seres que vivieran en la Argentina. Y esa ley sigue existiendo. Bueno, y entonces muchos periodistas sabían los Laínez. Y me debe haber picado algo ahí adentro. Y dijo, un gen de los periodistas debe haber dicho, Mónica, agarra. Y agarré. Bien. Me llamo Selena, tengo 10 años. Estuvimos investigando que estuviste en Cabo Cañaveral en el lanzamiento del Apolo 11. ¿Es verdad? Es terriblemente verdad. Me mandaron de Telenoche a Cabo Cañaveral, que se llamaba en esa época, ahora se llama Cabo Kennedy, y en esa época se llamaba Cabo Cañaveral. Y por supuesto, como hacemos muchas cosas los argentinos con mucho atraso, en otra palabra, me fui 5 días antes del lanzamiento. Los japoneses hacía 1 mes y medio que estaban, los alemanes casi 1 mes, los ingleses no sé cuánto. Nosotros llegamos con la lengua afuera, viste, todo mal.
Y por supuesto además los equipos de los japoneses eran 10 tipos, la periodista o el periodista, el productor, el iluminador, el camarógrafo, lo que quieras. Y nosotros éramos Cacho Tenore, el periodista, el camarógrafo y yo. Stop. No había plata para más. Y la verdad que fue una experiencia fantástica. Fantástica. Por supuesto, no estuve con los astronautas porque ellos ya no podían acercarse a la gente y estaban en una especie de lugar especial antes de subirse a esta especie de tubo que yo miraba y decía, esto va a ir a la luna, no puedo creer, no puedo creer. Y fue, definitivamente. Y sí hice reportajes a las mujeres, que estaban, a las esposas de los astronautas que estaban aterradas, con mucha lógica, porque es una cosa muy nueva y muy especial, eso de llegar a la luna, ¿viste? No se podía creer. Y fue fascinante, fue realmente muy lindo. ¿Qué fue para vos estar ahí? Para mí fue como un privilegio enorme, porque en nuestro país no teníamos en general ni las posibilidades ni el dinero de que mandaran gente para ese tipo de cosas. Y además me daba la impresión a mí y al resto de la humanidad que este viaje a la luna iba a cambiar el mundo, iba a cambiar la mentalidad de la mayoría de la gente, de pensar que podíamos llegar a la luna, que iba a ser trascendente. O sea que para mí fue un honor el estar y un placer realmente. Yo soy Rodrigo, tengo 12 años. Estuve investigando que el 11 de septiembre de 2001 ocurrió el ataque terrorista hacia las Torres Gemelas. Así es. ¿Cómo fue presentar la noticia? Vos sabés que yo estaba allá. Había ido a Estados Unidos porque Sandra, mi hija, Sandra Mianovich, que es cantante, había sido invitada por una universidad en Estados Unidos a cantar. Y yo fui a verla. Y estábamos las dos en Boston. Y el día antes, el 10 de abril, yo me volví de Boston a Nueva York para tomar el avión para venir a Buenos Aires. Lo tomé el 10 a la noche. Cuando llegué a Río de Janeiro, estaba toda la información de lo que había pasado esa mañana en Nueva York. Y Sandra tomaba el avión de Boston a Nueva York esa mañana. Me dio como una especie de ataque, de susto y del horror frente a lo que había sucedido. Y es como que nos estábamos todos en el aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro, así mirando los televisores, nadie se movía, estábamos como paralizados, fue una cosa impresionante. Y bueno, es algo del cual no me voy a olvidar nunca en la vida, realmente. Estamos haciendo un taller de comunicación con Milena Giorgi. ¿Estuviste en comunicación? No, estamos haciendo un taller de comunicación con Milena Giorgi. Hola. Bien, sí. ¿Y ¿Qué tenemos que tener en cuenta para comunicar algo? A la gente. Ajá. Yo te diría que, según mi humilde opinión, hay muchas noticias todos los días, buenas y malas. Por lo que yo veo, en este momento hay una tendencia a acentuar lo malo. Yo creo que lo malo ya es malo por sí cuenta, no necesitan que nadie le agregue nada, que nada, ni exclamaciones, ni qué barbaridad, qué terrible. Se mató un chiquito en la ruta y es para llorar, pero no es para exclamar cosas. Y hay una cosa a la cual no tienen que caer ustedes, que son otra generación, porque la generación de los noticieros de hoy, y esta es una vieja malhumorada que habla, a mí me parece lamentable. Y les cuento por qué. Un noticiero que parecería que la noticia fundamental
es quién, y perdonen esta crudeza en mi manera de hablar, pero parecería que lo fundamental es quién se acostó con quién. A mí se me paran los pelos de punta así. Eso no es una noticia, es una intimidad que no tiene nada que ver con la vida ni con la gente. ¿Qué le importa? Eso es algo que le sucede a uno y a otro, y no al señor que escucha, o la señora que se hace operaciones porque quiere tener más volumen o redondo. ¿Y a quién le importa? Eso no es comunicación. La comunicación es qué hace, cómo le va a la gente, cómo hacen los pequeños productores para sobrevivir, cómo trabajan, quién nos ayuda, qué podemos hacer, qué sucede en los hospitales, qué sucedió de lindo, que siempre hay cosas lindas que suceden. Entonces, yo creo que no hay que esconder lo malo, no, pero no hay que multiplicar lo malo como que fuera lo único que hay en el mundo para hablar. Lo malo tiene su lugar, lo bueno tiene su lugar. Y lo importante de un comunicador, lo más importante de todo, es la verdad. Y cuando digo la verdad, no es que yo tuviese la verdad. Yo decía mi verdad, que a lo mejor no era, pero nunca hice algo para quedar bien con fulano o para quedar bien con sutano. Yo decía lo que yo veía y lo que creía que era verdad, con toda la honestidad del mundo. Y una cosa de los comunicadores que es fundamental, y ténganlo muy en cuenta, no se acerquen nunca al poder, nunca. En 50 años nunca hemos tomado un café con alguien del poder, porque si un periodista, un comunicador, toma un café o se sienta a comer una pata de pollo con alguien del poder, tiene como una relación. Entonces, al tener una relación ya no le puede hacer la pregunta que lo va a molestar, porque le parece que es como un poquito amigo, pobre tipo, porque no tiene que tener nada que ver con el poder. Y es la única manera de ser un comunicador honesto de cara a la gente, diciéndole lo que le parece. Le vuelvo a decir, no es la verdad con mayúscula, porque yo no tengo la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué sé yo quién es la verdad? Pero decís lo que es, lo que crees que es la verdad. Y eso es lo que tiene que hacer un comunicador. ¿Cómo es el periodismo hoy en día? ¿Vos querés que te lo diga de verdad? ¡Qué horror! Si César me escucha me ahorca, porque César es mucho más diplomático que yo soy un desastre. Yo digo todo lo que pienso. Y a mí me parece que la gran mayoría del periodismo de hoy es lamentable. Porque a mí el otro día salió una nota sobre el panquequismo de los periodistas. ¿Panquequismo qué quiere decir? Es que hoy soy K y mañana soy contra. Me pagan 10.000 pesos, ¡plin! Caja. Doy vuelta y entonces ahora soy K y eso no es periodismo. Eso es un negocio malo y que le hace mucho daño a la gente. Entonces, no te digo que todos los periodistas son panqueques ni que todos los periodistas cobren dinero, pero hay mucho de eso y es muy triste, realmente. ¿Qué es ser periodista hoy para vos? ¿Qué es ser periodista? Ser periodista es ser un ser humano como cualquier otro, pero con estudios suficientes como para poder hablar de distintos temas, con una visión clara del mundo y de la realidad, es decir, tiene que ser de una honestidad total y tiene que saber que el periodismo no es una carrera para hacer plata. Lo está diciendo alguien que ganó mucha plata con el periodismo. A mí me fue muy bien, pero yo soy una privilegiada de esas que hay una cada 10 millones. Porque, por eso creo que el privilegio que hemos tenido César y yo es de haber podido ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta, siempre. Cuando el 95, por no decir 97%, de la humanidad se gana la vida haciendo lo que puede,
cuando puedo, dónde puedo. Es muy raro que se elija una carrera y que te vaya, y que además nos haya ido bien como lo fue a nosotros. Entonces, como le dije a un chiquito hace un tiempo, que me dijo, Mónica, se hace mucha plata en el periodismo. Entonces le dije, mi amor, yo hice mucha plata que está en el campo, metida, y me alegra enormemente, porque soy una privilegiada, no es lo habitual, el periodismo no es una carrera para hacer plata. Si vos querés hacer plata, elegí otra profesión, no la de periodista, porque hay miles de profesiones importantes que el objetivo es hacer plata. Así que hace eso, el periodismo está al costado. Hace mucho que queríamos conocerte, nos encantó esta entrevista. ¡Qué amor! Cosa linda. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Vos sabés que nosotros, César y yo, terminamos Telenoche hace 10 años exactamente. En el 2004, ahora es el 2014. Y hace 10 años que hacemos radio en Radio Plata. Pero realmente el poder hacer una charla con chicos como ustedes nos da mucho placer. No hemos aceptado un reportaje con una radio, con una televisora, con periodistas de ningún tipo en los 10 años. Nada más que en casos como los de ustedes, en casos de chicos, en casos de una cosa que nos parece que vale la pena charlar. Pero con los demás, no, por el momento no. Si alguna vez vuelvo a hacer televisión, que me están insistiendo mucho para que haga, veremos, entonces ahí haremos reportaje. Pero si no, nine. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas.